Vamos a escuchar lo que dice él. Mario, denuncié a un juez de paz y dije por él sinvergüenza y bandido. Porque dije sinvergüenza y bandido por un juez de paz. La superintendencia de la Corte inició un sumario. Sumario que hoy en día está para resolver en manos de ministros de corte puestos por políticos de turno, para sancionarme en mi calidad de abogado. En un expediente en el cual yo ni siquiera firmo, sino que me están sumariando porque hablé de un juez de paz que hoy está aquí escrito, donde tenemos hechos de que los jueces de paz negociaban con un pagaré. Hablé con propiedad, hoy en día sale la nube de la entidad de los juzgados de paz. Y a mí me sumarian porque dije por un juez de paz bandido y sinvergüenza. Y yo no firmo en el expediente del cual hablo. La corte o la superintendencia me podría sumariar si yo firmase en mi calidad de abogado. Yo no firmo el expediente. Yo no tengo intervención. Hablé como un ciudadano en su libre expresión que puedo opinar y puedo juzgar, porque en el Paraguay hay libre expresión. Pero la Corte hoy en día saca una acordada para perseguirnos a los abogados, que no somos funcionarios públicos, que no dependemos de ellos, y para castigarnos y silenciarnos y quitarnos la matrícula a quienes defendemos la justicia, a quienes defendemos la libertad. Imagínense, y le pregunto a los ministros de la Corte, ¿por qué me están sumariando por haber dicho en mi calidad de ciudadano, por un juez de paz que es un bandido y no es un sinvergüenza? Si me ratifico, me vuelvo a ratificar. ¿Por qué ese sumario continúa si yo no tengo intervención y yo no firmé el expediente del cual hablé? Ellos no pueden sancionarme o juzgarme en mi calidad de ciudadano libre, que puedo criticar al Poder Judicial, que puedo decir lo que yo quiera a la persona que yo quiera, y esa persona podría accionar en todo caso en forma privada, pero jamás la Corte después de iniciar un sumario cuando yo hablé en mi calidad de ciudadano y no como abogado. Y ahora sacan una acordada de la época de la dictadura para perseguirlo, colega, para empezar a castigarlo, sacar una matrícula cuando le denunciamos a este Poder Judicial moroso y corrupto. Esa es la realidad. Los abogados no podemos permitir que saquen esta clase de acordada, donde nos van a amordazar, donde nos van a someter. Estos miembros de la Corte tienen que irse por el solo hecho de haber sacado esta acordada. Basta de injusticia. Acá tenemos el otro caso, Juan José Bernis. Él está siendo sumariado porque dijo por un juez que es un corrupto y un bandido. Es lo que decía acá con este tipo de amedrentamiento al abogado que no se produce ni siquiera en el ejercicio de la profesión en un expediente judicial, sino que se da por una manifestación de un video en TikTok, que es lo mismo que nosotros acá hablando, ¿verdad? Digamos que el juez Mauro Agüero es un bandido, un corrupto y se vende. Y es públicamente conocido eso. Entonces va a venir la Corte Suprema de Justicia a defender a su coasociado, que están todos en el gremio asociado de magistrados judiciales, todo, ¿verdad? A uno de los suyos. A uno de los suyos, va y viene y defiende a uno de los suyos. Sí, no. Y te va a sancionar porque Y ni por siquiera- faltarle al respeto a un juez. Ni siquiera eso parte en ningún proceso. Y O sea, eso, vos como ciudadano estás diciendo, este fulano es bandido. eso es lo grave. Eso es lo grave. Ya se entiende por lo menos lo de Mónica pasó en un expediente judicial. Donde ella forma parte, ¿verdad? En lo de Juan José se va en un video de Tito donde que él dice por un juez, ni él no tiene intervención en ese expediente. Ella le están sumariando y posiblemente la van a sancionar. Por opinar como Por ciudadano. opinar. Como ciudadano. Imagínate, vos te va a coartar tu libertad de expresión acá, cosa que no puede pasar perfectamente a nosotros que estamos opinando acá los fallos, por opinar los fallos, por decir que el juez es de la realeza jurídica, no puede sancionar tranquilamente. ¿En qué país estamos? ¿En qué mundo estamos? Estas disposiciones son totalmente inconstitucionales. Es lo que vengo insistiendo hace rato. Es inconstitucional que el juez te pueda sancionar. En el caso de Mónica se da porque ella no acudió a un juicio oral cuando ya fue reemplazada. Pero esto es bastante grave, especialmente con lo que establece el artículo 17 del Código Procesal Civil. Fuera de la figura del litigante de mala fe y ejercicio abusivo de derecho, hay una potestad que se extiende a todos los fueros en base al artículo 17
en concordancia con el artículo 236 del Código de Organización Judicial, un código que fue dictado 80s. antes de la Constitución de 1992, bajo el imperio de otra Constitución Nacional, donde quien le faculta al magistrado a disponer de tu patrimonio, en este caso dispuso del patrimonio de Mónica, te multa. Y lo más grave es que puede disponer de tu libertad física, fuera de lo que viene a ser un hecho punible. O sea, está bien el que es procesado por algún hecho punible, puede ser, es susceptible de tener privación de libertad con base a una medida cautelar. El artículo 17 del Código Procesal Civil le faculta al juez a disponer de la libertad del litigante y del litigante, que no es abogado, una de las partes, y también del abogado litigante, y le pueden privar de la libertad 3 días. Hasta 3 días de prisión te puede enviar Un calabozo. al calabozo porque se le ocurre. Y el mismo que se sienta agraviado te puede sancionar. Y es lo que pasó, es lo que suele pasar. A mí, este tema me empezó a hacer ruido en la cabeza por una cuestión bastante simpática. De hecho, todo el mundo se burló y se rió cuando una abogada del foro acá en Cacupé se fue y bueno, fiel a su estilo, con una falta de respeto, ¿verdad? Significativo, se fue y se dirigió a una ventanilla de la niñez, allá por el año 2010, 2012, más o menos, no recuerdo bien. Nuestra conocida Olga Estela se fue y dijo unas cuantas cosas ahí en secretaría, pero esas cosas que dijo directamente eran contra el juez y contra el funcionario. En base a eso, la jueza en aquel entonces de primera instancia escribí al instante. Consideró que era una falta de respeto, de hecho lo era, pero dispuso 3 días de privación de libertad Wow. al instante. Y entonces era de cumplimiento efectivo y la policía actuó, pero rápidamente. Ni en caso de flagrancia no hacen esto. Y le agarraron, le esposaron Le tiraron. en pleno poder judicial, en plena ventanilla, le tiraron en el piso y le arrastraron como animal, como chancho le arrastraron, como vaca le arrastraron por todo el poder judicial Alguien tan hasta, digno como el juez. hasta llevarle al retén del poder judicial de Cacupé. Y todo el mundo, en vista a los funcionarios, a los colegas abogados, Al público. al público en general, le hizo sufrir ese escarnio. Yo pregunto, si vos fuiste ofendido y vos podés sancionarle al que te ofende, eso no es hacer justicia por mano propia. Lo es. Eso no es hacer justicia por mano propia. Como la Constitución Nacional dice que todo ciudadano cuando va a recibir una sanción o una multa o una sanción tiene derecho a ser juzgado por una persona independiente e imparcial que no tenga nada que ver con la causa. Es por eso que si un procesado, por ejemplo, Mauro Agüero es procesado, vamos a suponer que le pega a Juan. Entonces no va a ser Juan el que le va a juzgar a Mauro Agüero, va a ser una persona, un Julio que es juez. Ese Julio que es juez no le conoce a Mauro y no le conoce a Juan. Entonces uno puede decir, le va a favorecer a Mauro, le va a favorecer a Juan, porque no tiene nada que ver con las partes. ¿Y cómo la legislación puede permitir, artículo 17, Código Procesal Civil, de que un juez, que él diga, ¿verdad? No hay en ninguna parte una definición de lo que puede ser una inconducta procesal. Que él considere, me faltó el respeto a mí, entonces 3 días de prisión, 3 días de arresto. Yo te voy a privar de tu libertad porque me ofendiste. Entonces, sí, ellos son de la realeza jurídica. Totalmente. Los jueces son de la realeza porque pueden privarte de la libertad, pueden disponer O sea de que tu libertad. cualquier ciudadano de la República del Paraguay tiene prohibido hacer justicia por mano propia. Excepto los jueces. Menos los jueces. Menos los jueces. Que si se sienten ofendidos, te pueden llevar 3 días al calabozo a modo de sanción porque a ellos se le ofendió. Ellos no se saltan la parte de, yo no puedo hacer justicia por mano propia, que venga alguien y le juzgue a él. No, ellos mismos. Y te llevan 3 días al calabozo si quieren porque se sienten agraviados. No contento con eso, te hace pasar un escarnio público, como fue con Olga Estela, que le arrastraron de los pelos
por el pasillo del Poder Judicial, Qué mal. le arrastraron en base a una legislación. Yo lo que quiero, o sea, como si vos sos juez y tenés el suficiente raciocinio. Si vos sos medianamente inteligente, porque no podés mirar y ver el artículo 17 del procesal civil con el Código de Organización Judicial y no podés hacer el juicio de valor y decir, no, este código es totalmente inconstitucional. ¿Cómo yo voy a sancionar si yo soy el ofendido? Porque yo le iba a sancionar, le iba a privar de la libertad. Eso que va en contra de la Constitución. El hecho de que un juez aplique lo hace de mala fe. Está obrando de mala fe. Porque no puede ser que él no se dé cuenta que ese artículo es inconstitucional y que está mal. ¿Y sabe por qué pasa eso, doctor en jefe? Porque el cuchillo solamente no agravia al que tiene el mango del cuchillo. Como Martín Fierro, exactamente. Como decía Alvarado Belloso. Yo tenía el mango, el cuchillo por el mango y con gusto yo Sí, empezaba a los colegas, a los abogados, claro. hasta que yo me jubilé. Y me empezaron a dar a mí y me metía bien profundo y me di cuenta que yo estaba, cuando era juez, estaba haciendo mal. Claro. Ya no me gustaba que me claven a mí. Y ahí empezó él a, a renegar del sistema procesal y empezó a escribir su doctrina. Y inclusive hay un libro bastante famoso, El juez y sus facultades, que él escribió cuando era juez, que después él renegó de ese libro y pide que no lean y que no tengan en cuenta porque él escribió cuando estaba sesgado, cuando él era juez. Y cuando salió y cuando le empezaron a cuchillar, se dio cuenta que no era así, que estaba mal, que él estaba actuando mal. Y ese libro es el que citó el juez Omar Legal cuando le sancionó a Oscar Tuma hace poco por haber opinado en redes sociales contra él. El caso que perfectamente se adecua al artículo 17, en este caso Oscar Tuma no fue privado de la libertad, pero fue sancionado porque publicó en X de que el juez legal le trató de lo peor a Omar Legal. Entonces él considera, bueno, vos acá viniste presentando una serie de apelaciones, incidentes, y también me maltrataste en X. Yo te sanciono. Que no tiene nada. Él está haciendo justicia por mano propia. Sí. Algo que prohíbe la Constitución está haciendo el juez más legal. Hizo justicia por mano propia. Le da superpoder a esta legislación. Y no debería ser contrario a la Constitución. No puede ser que el juez tenga la atribución de hacerse por su propia mano justicia. 3 días en el calabozo es una locura. Y no puede ser. No puede ser que haya pasado desapercibido el tema de Olga Stella. Y sí, mucho ya fue eso, ¿verdad? Acá está.